Hola, mi nombre es Sebastián Carmona, soy estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y en este video vamos a hacer la presentación de la práctica de laboratorio del curso de Imagenología Convencional. Bueno, esta práctica se dividió en 2 días. El primer día de laboratorio lo comenzamos con la presentación personal, primero que todo por el parte del tutor encargado y ya seguido por cada uno de los participantes diciendo nuestro nombre y a lo que nos dedicábamos. El primer día lo utilizamos para sentar unas bases más sólidas de lo que nos ayudará más adelante a comprender lo que conforma un estudio radiológico. Primero que todo hablamos sobre las partes que conforman un equipo de rayos X, las cuales son la mesa, el buquimural, el panel de control, el tubo de rayos X y el generador. También realizamos un recorrido por todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo y la cantidad de estudios radiológicos que podemos tomar. Comenzando por los miembros superiores que son cabeza, manos, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, clavícula, escápula, tórax, abdomen, costillas, entre otros, haciendo de cada una de estas un análisis de las posiciones del chasis que vamos a utilizar, de las estructuras visibles, de los criterios de evaluación necesarios para saber si cada una de estas muestras fueron tomadas de la manera correcta. De igual manera lo hicimos con las articulaciones y los huesos de los miembros inferiores, los cuales son el ilium, sacro, coxis, fémur, la rótula, el peroné, los huesos del pie, entre otros. También vimos cada uno de estos huesos a profundidad para saber las proyecciones, los estudios, tantos como los de rutina como los adicionales. Cada una de estas estructuras el profesor nos iba dando tips que nos ayudarán en un futuro en una práctica laboral. También hablamos sobre los cortes y las posiciones que se le pueden realizar al cuerpo humano. Tenemos los cortes, el plano sagital, que es el que divide la parte derecha e izquierda, el plano frontal que divide la parte anterior de la parte posterior y por último el plano transversal que divide la parte superior de la inferior. También hablamos sobre las posiciones. Podemos ver la posición anatómica de cúbito supino, de cúbito lateral y de cúbito prono o ventral. Y para finalizar, el primer día le preguntamos al tutor las inquietudes que aún teníamos. De igual manera, él también nos preguntó a nosotros preguntas ya pues que tenía seleccionadas. Nos hicimos en grupos de 2 o de 3 personas. Ya escogimos una región y la expusimos. Dimos el protocolo de cómo íbamos a tomar esa radiografía, las proyecciones de rutina, el tamaño del chasis, las posibles patologías, las posiciones tanto del paciente como de la estructura y los criterios de evaluación. Bueno, ahora continuamos con el día 2 del laboratorio. Este segundo encuentro fue realizado de una manera virtual y la encargada del desarrollo de esta sección fue la tutora Liliana Astrid Ocampo Calvete. Antes de iniciar esta sección, el tutor Robinson Albero ya nos había enviado un correo que contenía los estudios radiográficos que íbamos a presentar en esta sección. En mi caso, escogí el estudio de mano y de muñeca, que es la que a continuación les voy a presentar. Listo, comenzamos con el estudio de mano. Vamos a hablar en las proyecciones, que son posterior anterior, lateral y oblicua. El chasis debe ser de 24 por 30. Las posiciones del paciente y las estructuras visibles son la posición del paciente sentado al extremo de la mesa radiográfica, con el codo flexionado a 90 grados, la mano y el antebrazo sobre la mesa. Para la posición posterior anterior, debe colocar la mano en pronación, con la palma en contacto con el chasis. Debemos alinear el eje mayor de la mano con el eje del chasis. Las estructuras visibles son el extremo distal del cúbito y el radio, los huesos del carpo y el metacarpo, las falanges de los dedos. Las posibles patologías pueden ser fracturas, luxaciones o cuerpos extraños en las falanges o metacarpianos. Comenzamos con, seguimos con la posición lateral. En la posición lateral debemos colocar la mano en posición supina, de modo que la mano y el chasis queden formando una L, donde el quinto dedo quede en contacto con el chasis y la mano debe estar orientada hacia el frente. Las estructuras visibles son algunos huesos metacarpianos,
A detalle el primer y el segundo metacarpiano con sus falanges. En la posición oblicua, los dedos deben ir semiflexionados, simulando como si estuviera agarrando un lápiz, levemente separados. Eh, se le pide que apoye los dedos unidos al chasis, que la mano quede en posición de garra o pinza con un ángulo de 45 grados. Y las estructuras visibles van a ser el extremo distal del cúbito y el radio, el carpo, el metacarpo y las falanges. En esta diapositiva podemos ver las posiciones en... Primero que todo vemos la posición posterior anterior, seguida de la lateral y por último la oblicua. Listo, continuamos con el estudio de muñeca. Vamos a hablar sobre las proyecciones posterior anterior, lateral y oblicua. El chasis debe ser de 18 por 24. Ya vamos a hablar sobre la posición del paciente y las estructuras visibles. La posición del paciente. Debe ir sentado al extremo de la mesa radiográfica, con toda la extremidad superior en plano con la placa. En la posición posterior anterior, con la mano en pronación, la mano alineada con el antebrazo, en el eje longitudinal del chasis, flexionando por las articulaciones interfalángicas para que los huesos del carpo queden en contacto con el chasis. Las estructuras visibles serán el extremo distal del cúbito y el radio, el carpo, los extremos proximales de los metacarpianos. En la lateral debemos colocar la mano en posición supina con el pulgar hacia arriba, los dedos levemente flexionados. Debemos alinear la mano y el antebrazo con el eje longitudinal del chasis. Las estructuras visibles serán el extremo distal del cúbito y el radio, el carpo, los extremos proximales de los metacarpianos. En la posición oblicua debe ir el codo flexionado a 90 grados, rotando externamente a 45 grados la muñeca de la mano en posición prono. Las estructuras visibles serán el extremo distal del cúbito y el radio, especialmente el escafoides de los huesos del carpo, el extremo proximal de los huesos metacarpianos. En esta diapositiva podemos ver la primera en posición posterior anterior, seguida de la lateral y finalizando con la posición oblicua. Para el test de escafoides, la rutina es posterior anterior, oblicua, desviación cubital y lateral de muñeca. El chasis debe ser de 8×10 o 10×12 dividido en 4. El rayo central debe ir perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica. Y las posibles patologías serán fractura de escafoides, edema de escafoides, derrame de articulación moderado en región radioescafoides. Y en esta diapositiva podemos ver las cuatro posiciones, las cuales son la primera en la posición posterior anterior, oblicua, desviación cubital y lateral de muñeca. Muchas gracias.